mantuvo su promesa. El 24 de agosto vino de día Alfredo S. Se me acercó sonriendo y extendió sus manos. Le dije: Alfredo, ¿en verdad eres tú? Él me contestó: mi promesa. Yo le pregunté: ¿dónde estás? Él me dijo: en la visión. Luego me hizo un gesto de despedida y desapareció. Al respecto, escribe el padre Sebastián: Alfredo S. fue una persona muy distinguida. Esta aparición es una demostración y prueba contra aquellos que dicen: no es posible que los muertos puedan regresar. Esto me ha dejado muy satisfecha, pero también me ha impresionado mucho, pues el año pasado, más o menos por este tiempo, mientras hablábamos de estas cosas, entre risas, me prometió venir si le fuera posible. Estaba igualito a cuando vivía. Debía haberme opuesto algo semejante. Hasta ahora, 11 de septiembre, no he vuelto a hablar con los otros. Cuando apareció Polpano, le dije: ¿por qué sigues viniendo? No te he vuelto ni a mirar para que me dejes en paz. Él me contestó: no has tenido misericordia. Le pregunté: ¿qué quieres? Él me contestó: una santa misa. Yo le dije: ¿dónde estás sepultado? Me contestó: en Augusta. Le pregunté entonces: ¿cómo has hecho para encontrarme? Él me contestó: basta con que tú reces. Desapareció. Las 7 figuras aún se ven muy tristes. Su lamento es insoportable. Al anochecer vi al caballero de la iglesia. Como estaba sola, me acerqué para preguntarle si tenía algo que ver con la reliquia de la Santa Cruz. No me dio respuesta alguna, y entrando, continuaba orando. Tiene una mirada maravillosamente bella y es totalmente distinto a los demás. 17 de septiembre, una noche muy dura. Primero las 7 figuras, luego Volfango. Después vino algo de lo cual no sabría dar razón. Era como una nube. Estaba encima de mí, en mi cama, y se me acercaba cada vez más. Una sensación verdaderamente espantosa, una pesadilla en el peor sentido de la palabra. Se me hizo tan nebuloso a mi alrededor que no vi más luz. Entonces escuché: Tormentum malit, o algo parecido. Probablemente debió haber sido Tormentum malitiae, que significa tormento o dolor a causa de la maldad. La última palabra era más larga. Esparcí bastante agua bendita y todo se esclareció. Sin embargo, todo esto me produjo mucho miedo. Fue muy terrible. Nada nuevo en estos 14 días. La nube, que era insoportable, se me ha transformado en figura. Parece ser una mujer. Nada que temer, pues se pone tranquila y contenta cuando rezo. Ahora escucho más a menudo aquella música en la pared. 9 de octubre. En el castillo de D vi una anciana que caminando bastante a mi lado estuvo. 11 de octubre. Vi algo extraño. Estaba en el jardín cuando de pronto se me acercó algo muy bello. Colores y luces que me asombraron. Son imposibles de describir. Oí también la música, así como
Aquello era tan hermoso a la vista, asimismo sentí en mi alma algo como nunca. Podría hacerme 1000 preguntas en todos los sentidos y, sin embargo, no sabría decir qué fue aquello, mas quisiera volverlo a sentir. Fue como un aumento de ánimos. Me siento tan feliz. 14 de octubre. Me despertó un fastidioso murmullo. Mi cama era golpeada por todos los lados. Era una sensación terrible. No podía ver nada. Esto duró cerca de media hora y después todo desapareció. Mi cama terminó hacia un lado. Más tarde vino una figura de mujer. 17 de octubre. Volví a experimentar aquello en mi habitación. Entonces aquellas luces no pudieron haber sido causas del otoño. Me hallé como en una esfera de luz de colores. De infinita belleza a la vista y una indescriptible alegría en mi alma. Un sumergirse en lo celestial. Lo que escribo me parece bien extraño. Sin embargo, debo escribirlo, pues es inexplicable lo que se me permite sentir. 19 de octubre. La figura de mujer permaneció bastante tiempo aquí. Tenía un rostro tan joven como nunca antes he visto. Realicé una nueva prueba. Recité el Santo Rosario y puse una corona que tenía conmigo en su mano y la sostuve durante la oración. Cuando se fue, la corona cayó en el suelo. Me parece que ella cambia de estatura. Cuando llega es pequeña, cuando se va es tan alta como la puerta. Es de un nuevo tipo, pero nada que temer, me es muy querida. 20 de octubre. Una vez más, los sacudones de la cama. Luego vino la mujer. 21 de octubre. La mujer habla. Su nombre es Eva. No puede saber más de ella, pues no contesta. Movió por bastante tiempo los labios, pero no pude entenderla. 29 de octubre. Eva permaneció largo rato. Le pregunté, ¿por qué vienes? ¿Puedo ayudarte? Eva me dijo, ya me has ayudado. Le pregunté entonces, ¿de qué manera? No he hecho nada por ti. Ella me contestó, yo soy el alma abandonada por la cual tú... No entendí nada más. Yo le contesté entonces, ¿tú eres el alma por la cual yo recé cuando estaba pequeña? Eva dijo, sí. Le pregunté, ¿por qué no te mostraste antes? Eva contestó, aún no estaba libre. Yo le dije, ¿qué mal has hecho? Entonces me susurró algo imposible de entender y me sonrió y desapareció. El 30 de octubre, después de la misa de aniversario de mi abuelo, lo vi en nuestro oratorio, tal cual en vida. Tenía una expresión alegre y me sonreía. Su cabello blanco brillaba. Desafortunadamente no pude hablar con él, pues no estaba sola. De todas formas, estuve muy contenta. Ver a alguien querido emociona de una forma especial. Sin duda quiso mostrarme que después de aquella santa misa había sido liberado. 1 de noviembre. He visto tantas cosas, demasiadas. Los 11, el caballero y los 2 hombres en el banco frente al altar de la cripta. En el día de los difuntos no vi nada. De la aparición de Emergarda en St. Puedo decir que realmente ella sí existió. Era la hermana de la condesa de Pontgerolsec, nacida en Montfort en 1642.
Su castillo se encontraba cerca de Spremberg. Estaba sepultada en el monasterio de Pixtich. Se trata de un monasterio de las Clarisas que existió alguna vez en Pixtich, en la Selva Negra, fundado por Santa Liutgarda de von Witzen. El Santo Vientre de María, editorial cristiana, en 1976, de Stein Einhorn. 11 de noviembre. Todo el tiempo hay estruendo a mi alrededor. Eva no ha vuelto. Las figuras se mueven alrededor suspirando. A veces lloran. Aún no puedo reconocerlos. Ni en Mónaco hay descanso. El 16 de diciembre, ni siquiera las anteriores 3 semanas en Mónaco estuve tranquila. Ya en el segundo día vi venir a una figura de una mujer con manos horribles. Se retorcía de dolor. Después siguió viniendo todas las noches. Se me hizo casi insoportable. Debió haber sido una sirvienta, pues llevaba un delantal y vestía modestamente. Finalmente pudo hablar. Se llamaba Ana y había calumniado mucho. A la pregunta de por cuánto tiempo más debía seguir orando y rodando por allí, respondió: 3 advientos. En Mónaco vi algo interesante. Me encontraba en la casa del famoso pintor Francesco von Lembach preso. Francesco von Lembach fue uno de los más famosos artistas de su tiempo. Fue amigo de Böcklin y Bismarck, de quienes hizo acerca de 80 retratos conmemorativos, y murió en 1904. Mientras comía, se me apareció frente a mí, horrible, como una bestia, pero perfectamente reconocible. Lo conocí muy bien cuando estaba vivo. Me espanté tanto que los demás lo notaron y preguntaron si me encontraba bien. No lo vi más, pero sentía su presencia. Al final del almuerzo lo volví a ver. No lo vi en ninguna otra habitación. Ahora Ana también se me aparece en Val. Le pregunté: ¿cómo has llegado hasta aquí? Ella me contestó: siempre estoy cerca tuyo. Le dije entonces: pero no siempre te veo. Ella me contestó: no lo podría soportar. Le pregunté entonces: ¿por qué no? Ella me dijo: tu alma aún no está libre. 22 de diciembre. Ana y otros estuvieron casi toda la noche aquí. Le dije: ya el Adviento está por terminar. ¿No vendrás más? Ella me contestó: tú piensas de manera humana. Yo le contesté: no puedo hacerlo de otro modo, pues aún estoy viva. Ella me contestó: puedes liberarte. Luego desapareció. 24 de diciembre. Ella regresó. Yo le dije: dime, ¿cómo puedo liberarme? Ella me contestó: si sigues aquello que te atrae. Me asusté porque no lo deseo saber, al menos no de ella. Sin embargo, creo entender que aquello tiene que ver con la maravillosa sensación que me absorbe tanto que me siento como separada de mí misma, como en otro mundo. He notado que cuando me viene aquella sensación, mi cuerpo pierde la posibilidad de moverse. Intenté cerrar la puerta cuando advertí que se me iba acercando aquella sensación, pero no fui capaz. Después vino aquella luz y ya nada me importa. Solo me dejo llevar. Padre, oh, mi antiguo profesor de religión. 27 de diciembre. Ahora viene el Padre O. Pero en una condición muy triste. Durante mucho tiempo fue mi profesor de religión. Todavía no puede hablar. Su tristeza me conmovió muchísimo.
pues lo quise tanto. Ahora, casi siempre cuando paso cerca de la montaña, veo a los 11. Se han vuelto más pequeños, ahora son casi como niños. 30 de diciembre. Una noche terrible. Mi habitación estaba llena de figuras, ninguna reconocible. Al principio me sentí envuelta en un muy mal olor. Se me arrojaron sobre mí, sobre la cama. Alcancé a contar 7, pero había muchísimos más. Salían y entraban por la ventana. Yo soy más bien débil y, si la cosa sigue así, no creo que pueda soportar más agotamiento. 5 de enero 1925. Está aquí Z. Ella tiene una expresión profundamente triste. Mientras rezaba, para demostrar su agrado por la oración, se me acercó, incluso me acarició, cosa que no realmente quisiera. Observación del padre Sebastián. A la señora Z la conocí frecuentemente, la visitaba mientras estuvo enferma. Asombran mucho las respuestas de esta mujer, que durante su vida no tuvo tales conceptos. 7 de enero. Ahora habla. Le pregunté, ¿qué quieres de mí? Ella me contestó, una santa misa. Yo le dije, debes sufrir mucho. Ella me contestó, estoy en la purificación. Le pregunté entonces, ¿te refieres a lo que llamamos el purgatorio? Ella dijo, sí. Le pregunté, ¿y qué sientes allí? Ella me contestó, el deseo, la nostalgia de Dios me consume. Le pregunté, ¿por qué debes sufrir así? Me contestó, maldiciones. Le pregunté, ¿estás contenta? ¿Sirve que yo ore por ti? Ella me contestó, sí. Entonces le dije, en tu estado actual, ¿puedes rezar? Ella me dijo, adorar, pero no pedir. Le pregunté entonces, ¿y entonces? Ella me contestó, entonces reza tú por mí. El 8 de enero permaneció tanto que ya no podía más. Yo le dije, hazme un favor, vete, tengo tanto sueño. Ella me dijo, ten un poco más de misericordia. Yo le contesté, pero una oración así, dicha solo con 2 labios, no te servirá. Estoy tan cansada para rezar bien. Ella me dijo, tu presencia refresca. Yo le pregunté, dime por qué. Ella me dijo, tú alivias el dolor. Yo le dije, si yo te ayudo, entonces ayúdame tú también. Ciertamente tú puedes ver aquello malo que hay en mí. Ella me dijo, tú no eres del todo mortificada. Le dije, sí, es verdad, no lo soy, pero dime algo más. Ella me contestó, cuanto más renuncies, tanto más podrás dar. Creo que dijo algunas frases más, pero no pude entender. 9 de enero. Mientras hablaba con su hija, ella llegó, me saludó y después se quedó mirándola. Casi no pude seguir con la conversación. Se mantuvo a mi lado. Le pregunté, ¿por qué no te muestras a tu hija? Ella me dijo, porque ella no está libre. Yo le dije, tampoco yo estoy libre. Entonces, ¿por qué te veo? Ella me dijo, tú has liberado. Una prueba de que aquellos pobres no lo ven todo. ¿Yo liberada? Estando en medio del mundo y entre tantas cosas que me rodean, mi cuerpo enfermo me lleva incluso a descuidar mi alma, cosa que me hace sufrir mucho. Con frecuencia me encuentro animada, mas luego retorna la apatía y después se regresa con más frecuencia aquella inigualable y grandiosa felicidad, tan llena de consolaciones que me hace olvidarlo todo.